En este video vamos a aprender cómo funcionan las transiciones en CSS. Para esto tengo acá un ejemplo bien simple donde tengo un div y tengo esta clase caja que le estoy asignando a este div. Y acá también lo que estamos haciendo es le estamos dando un padding de 50 píxeles y un cambio de color a rojo en la pseudoclase hover. ¿Qué hace esta pseudoclase hover? Bueno, básicamente se activa cuando nosotros pasamos el mouse por encima de un elemento. Entonces acá nosotros podemos ver que esto lo está haciendo de manera inmediata, o sea, prácticamente no hay ninguna transición. Pero nosotros con CSS lo que podemos hacer es utilizamos, por ejemplo, la propiedad transition property. Ok, le decimos dos puntos, background color, y lo que le estoy diciendo acá es que va a tener una transición cuando haya un cambio en esta propiedad. Bien, ahora lo que tengo que hacer es indicarle cuánto tiempo quiero que dure esa transición. Transition duration, voy a decir un segundo. Transition duration, me faltó el punto y coma. Transition duration, le voy a decir que sea de un segundo. Le vamos a decir cuál es la función que queremos que utilice. Transition timing function. Acá hay varias funciones y esto se puede customizar bastante, pero vamos a utilizar las que ya vienen por defecto. Podemos utilizar línea y esto lo que va a hacer es que va a ser una transición lineal. O sea, cuando hace un cambio de estado entre A y B, eso tiene un tiempo, en este caso va a ser un segundo. Y lo que nosotros podríamos hacer con esta función es decirle, por ejemplo, que dentro de ese segundo, que al comienzo, que vaya más rápido, pero que termine más lento. Pero si nosotros le asignamos lineal, va a ir haciendo un cambio de estado en una cantidad de tiempo simétrica, por decirlo de alguna manera. Entonces ahora cuando yo pase el mouse por encima, vamos a ver que hace el cambio de color a color rojo. Pero ¿qué pasa? El padding, por ejemplo, que le estoy asignando, esto lo está haciendo de manera inmediata. Y esto es porque nosotros en la función de transition property le tenemos que indicar cuáles son las propiedades que queremos que cambie. O sea, todas, ¿ok? Si queremos que cambien todas. En este caso, cuando pasemos el mouse por encima, ahora vamos a ver que lo hace de manera más suave. Entonces esto es un punto a tener en cuenta. También podríamos decirle que si queremos que, por ejemplo, demore un poco para empezar esta transición, podríamos hacerlo con una propiedad que se llama transition delay. Le podríamos decir 2 segundos y de esta manera lo que va a pasar es que ahora va a esperar 2 segundos y ahí va a comenzar a hacer la transición. Y ahí hace el cambio de color. En este caso, como le saqué el padding a esta propiedad, lo está haciendo de manera inmediata el cambio del padding. Pero si le agregáramos el padding, también pasaría lo mismo. Se quedaría esperando 2 segundos y después empezaría a hacer la transición. Bien, también, bueno, le voy a sacar esto para que podamos ver más rápido. También tenemos, por ejemplo, is, que es lo que les comentaba antes. Ahora vamos a ver que la transición empieza como un poco más lento, se acelera y después frena, digamos, al final de la transición. Entonces eso hace que sea un poco más prolijo o que se vea un poco mejor, digamos. Al no ser lineal tiene como esa pequeña animación, ¿ok? Entonces queda bastante mejor usar el is. También hay otro tipo de funciones, por ejemplo steps, donde nosotros le podemos decir, por ejemplo, cuántos pasos queremos que haya hasta que termine la animación. Vamos a decir steps 6 end. Y acá vamos a ver que hace como 6 pasos, digamos, para terminar la transición. Con esta función de acá se pueden hacer muchas cosas. Hay una función en particular que se llama cubic Bezier, okay, que acá lo que hace es que utiliza la curva de Bezier para hacer animaciones. Esto les recomiendo que le den una mirada, porque al principio puede parecer un poco complejo, pero una vez que lo entendés, después esto te sirve para todo, porque es un concepto, digamos, que lo vas a utilizar también, por ejemplo, si estás haciendo edición de videos o si estás haciendo animaciones, etcétera, probablemente vas a querer entender cómo funciona esto. Ahora, si no estás muy interesado, digamos, en ir al detalle de cómo funciona estas animaciones, digamos, la verdad no es la animación, sino el tiempo en el que transcurre la animación, con utilizar las que vienen por defecto como linear, is in, is out, is in, out. Okay, estas son como las más conocidas. Bueno, ahora tenemos también una manera más corta de escribir todas estas propiedades. ¿Qué tiene la otra propiedad? Bueno, ahora lo vamos a ver, pero si nosotros quisiéramos específicamente asignarle esta transición a un número específico de propiedades, lo mejor es utilizar transition-property, o sea, la forma larga. Okay. Pero ahora, si nosotros quisiéramos que, por ejemplo, le vamos a decir animar todas las propiedades que tenga, independientemente cuáles sean, podemos utilizar all. Okay. O sea, acá le tendríamos que decir el nombre de la propiedad en la primer parámetro, background color, pero acá lo que vamos a hacer es le vamos a decir all, y esto lo que va a hacer es va a animar todas las propiedades. ¿Okay? Entonces en el primer parámetro le vamos a asignar cuáles son las propiedades que queremos que anime. En el segundo parámetro le vamos a decir la duración, vamos a decir 2 segundos. En el tercer parámetro, bueno, cuál es la función, digamos, como habíamos visto antes, voy a decirle is, y delay en el último parámetro, que no le vamos a asignar delay, y ahí vamos a ver que de esta manera simple ya estamos animando una transición.
Bueno, bien, de esta manera es como nosotros animamos las transiciones. Bueno, ahora veamos qué soporte tiene la propiedad transition. Acá estoy en un sitio que se llama caniuse.com, donde nosotros venimos y escribimos la propiedad, y acá nos va a dar un gráfico con las versiones que soporta la propiedad transition en CSS. ¿Okay? Acá, si a simple vista, podemos ver que este global nos dice 97.33%. ¿Okay? Este es un número muy bueno porque esto nos está diciendo que está soportado ampliamente en casi todas las versiones de todos los navegadores. Por ejemplo, acá vemos que los que están en rojo son las primeras versiones de Firefox, las primeras de Opera y las primeras de Internet Explorer. O sea, si está en rojo quiere decir que no está soportado. También podemos ver que en las primeras versiones de Chrome, como en la de Safari, Opera, etcétera, tiene este iconito amarillo que lo que nos está diciendo es que está soportado, pero tenemos que utilizar este prefijo que está acá que dice WebKit. En el caso de Safari va a ser también WebKit, en el caso de Firefox va a ser Moz, en el caso de Opera va a ser O, ¿ok? O sea, existen solamente esos tres y ahora les voy a mostrar igual cómo utilizar. También es importante que veamos las notas a veces porque, por ejemplo, si nosotros prestamos atención en las versiones de Firefox desde la 16 hasta la 122 tenemos una nota. Y esta nota lo que nos está diciendo es que funciona pero tiene un bugcito, ¿okay? Acá podemos ver el número del bug y acá nos explica más o menos cuál es el problema que hay. Y acá dice, antes de la versión 57 de Firefox, las transiciones no funcionaban cuando hacían una transición desde un text shadow con un color específico a un text shadow sin color específico. ¿Okay? Entonces cuando nosotros estamos trabajando con CSS y tenemos la sospecha que por ahí una propiedad no está funcionando como corresponde, bueno, sería bueno venir y dar una miradita acá en caniuse que seguramente vamos a encontrar el problema. Bueno, volviendo al código, ¿cómo utilizo los prefijos que vimos recién en la página de caniuse? Bueno, lo que hacemos es esto, guioncito, WebKit, ok, transition, y esto lo que va a hacer es le va a dar soporte a esas versiones que no lo soportan, digamos, sin utilizar el prefijo. Copio tal cual lo que está acá en transition. Bien, ahora lo mismo, voy a copiar esto, voy a pegar, y acá en vez de WebKit le vamos a decir O para los navegadores Opera, y en vez de WebKit le vamos a decir Moz para los que son de Firefox. Entonces de esta manera es como le damos soporte a esas versiones que no soportaban el transition. Así que eso es todo por este video, mis amigos. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Si no se suscribieron, suscríbanse. Si no le dieron like, denle like y escríbanme algún comentario en la cajita de comentarios, ¿ok? Y nos vemos en el próximo video de CSS.